Quiero hablar acerca de las cartas. Por ahí, chicos, les dejé algunas dos fotografías nada más. Si me pueden hacer favor de ponerlas, porque quiero que veamos lo que va a aparecer y por dónde ver la reflexión, la disertación o la predicación en esta tarde. ¿Cuántos les llegó o les tocó escribir cartas con timbre? Ahora, muchachos jóvenes, déjenme ir un poco más al día de hoy. No me van a dejar mentir. ¿Cuántos muchachos tienen ¿cómo se llama? WhatsApp. Miren, estamos al día. Pues bueno, hay una gran diferencia entre y no está mal, los mensajes que al día de hoy nos mandamos a través de estos medios de comunicación que se llama WhatsApp, a las cartas de antes. Las cartas de antes, por lo menos en la época que me tocó, que no tiene mucho, será hace, no sé si la semana pasada o antepasada, pero a mí me tocó escribir cartas dirigidas a algunos familiares, a mi papá, por supuesto, algunas ocasiones que estaba en otro lado, le escribía una carta y tenía que ir a comprar un timbre. Y en ese timbre lo ponía uno, le daban un timbre del país o del lugar donde uno estaba, miren, a eso voy, y lo mandaba. Uno iba al servicio postal del país que fuera, metía la carta y ¿qué pasaba? Se iba. Antes, las cartas, estoy más o menos pensando un siglo después de que murió Jesús, más o menos eran, y esta ya está muy moderna, pero eran de este estilo. Tenían un sello, tenía la escritura, que era, a veces no era con la pluma que no sabe fallar, todos conocemos ese eslogan, ¿no? Era con tinta, había tinteros, había una pluma. Antes de la fuente, hermanos, era pluma de ave, se ponía en la tinta y se escribía, que por cierto en ese entonces tenían unas letras increíbles, preciosas. Tuve la oportunidad junto con mi esposa de algún día ver un señor que escribe en árabe, y ustedes saben cómo son las letras árabes, garigoleadas, hermosas. ¡Wow! ¡Qué chulada! Pues antes, muchas gracias muchachos, ya la pueden quitar. Antes así eran las cartas. El día de hoy nos vamos a transportar un poquito a 60, ¿qué será más o menos? Como 61 años después de que Jesús murió, y hubo una carta que se escribió. Vamos en su Biblia, por favor, al libro de Filemón. El libro de Filemón, vamos a tener esta reflexión en esta tarde de este libro. Y quiero que tomemos con lo que les acabo de decir esta referencia. Es una carta. ¿Qué haces en una carta? Le escribes a alguien, le escribes de lo que estás pasando. Fíjense que estuve viendo algunos tipos de carta, y resulta que hay una carta que está, por supuesto que me metí a Google a checar nada más cartas, y hay una carta que me llamó la atención, que escribió Leonardo da Vinci a Ludovico Sforza. Y Leonardo da Vinci, yo no sabía, o sea, sí sabía, por supuesto, de sus obras. ¿Quién no conoce la famosa Gioconda? O sea, la Mona Lisa, pues. Todos conocemos a la Gioconda. O algunas otras muy famosas también de este Leonardo da Vinci, La Última Cena. Pero en su vida de Leonardo da Vinci escribió una carta a Ludovico Sforza pidiéndole trabajo. Y entonces de su ronco pecho saca Leonardo da Vinci su carta, que por cierto les quiero presumir que la traigo aquí al día de hoy, pero no la original. Traigo una traducción que bajé de Google, por supuesto, de lo que dice la carta. Aparte, yo no sé leer o hablar italiano o el lenguaje de esa época. Y él empieza: muy ilustrísimo señor,
habiendo visto y considerado los experimentos de todos aquellos que se dicen maestros en el arte de inventar instrumentos de guerra, he encontrado que sus invenciones no difieren de las conocidas. Y entonces él empieza a decirle que él quiere trabajar con este Ludovico. ¿Para qué? Dice: puedo construir puentes muy livianos, fuertes y portátiles. Aparte, empieza a decir lo que él puede construir en esa carta que él escribió. Y me resulta interesante porque él dice que si la lucha se desarrolla sobre el mar, puedo construir máquinas que pueden servir tanto para el ataque como para la defensa, y buques que pueden resistir el fuego del cañón más pesado y de la pólvora y de otras armas. Pues hasta el día de hoy, que yo sepa, todos los barcos que han estado en la mar y que han estado en la guerra, la mayoría han sido hundidos por causa de la pólvora u otras armas. Pero bueno, lo que quiero decirles es que por supuesto que esta es una carta ya bien 2023, 10 de mayo, a la carta que vamos a tener el día de hoy en nuestras manos, que es una carta que escribió alguien que nosotros como cristianos tenemos siempre mucho pues no nada más en nuestro conocimiento, sino en nuestra manera de vivir mucho de lo que está escrito aquí. Y una carta como tal es derechita. Al día de hoy ya tenemos la bendición de que sea por capítulos y por versículos. Antes no, las cartas eran de la ronca muñeca del escritor, y como iban, toda la escribían. Y hoy vamos a empezar con una carta a Filemón. Esta carta, miren cómo empieza. ¿Ya todos lo tenemos ahí? Ok, vamos a ir a través de esta carta que escribe. ¿Quién la escribe? Dice, fíjense cómo empieza: yo, Pablo. Lo primero que hace en esta carta este personaje que escribe esta carta es decir su nombre: yo, Pablo. Y lo deja en claro. Pero ¿saben cuál era su nombre original? Saulo de Tarso. Y eso me intriga, me llama la atención, porque en todas las cartas que escribe el que hasta el día de hoy conocemos como el apóstol Pablo, él en sus cartas empieza yo, Pablo. No empieza diciendo yo, Saulo de Tarso, o yo, ex Saulo de Tarso. Él se encarga de dejar en claro que es él el que lo está escribiendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, en la vida de este personaje, del apóstol Pablo o Pablo, hubo un antes y un después. Antes de Cristo se llamaba Saulo de Tarso y le gustaba perseguir a los cristianos, y le gustaba ver cómo los sacaban de las greñas, de los cabellos, le gustaba ver cómo los pateaban, porque él estaba en contra de los cristianos. Él aceptaba y daba la autorización para que los asesinaran, para que los mataran por el hecho de ser cristianos. Hay un antes y un después. Así que aquí empieza esta carta que escribe Pablo diciendo yo, Pablo. Así que vamos más adelante. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia. Perdón. Quiero hacer un paréntesis nada más, mis amados hermanos. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Se acuerdan que el pastor a inicios de año nos animó a que usáramos otra versión? Así que les pedí a los muchachos allá en multimedia que pusieran aquí atrás de mí todo el capítulo de este Filemón en esta traducción. Así que si tú no tienes esta traducción, pues lo puedes leer aquí atrás y ir a la par, ¿va? Es un poco más entendible, punto. No es otra cosa. Así que voy a seguir leyendo. Dice: yo, Pablo, en su carta, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. La primera parte de esta carta que escribe Filemón definitivamente la escribe junto con unos amigos, Timoteo, y le escribe no nada más a Filemón, sino a Apia.
Es interesante los nombres que van a aparecer aquí a lo largo. Una vez dijo Dani Díaz, si tú quieres considerar un nombre para tu hijo, aquí vamos a encontrar algunos. No sé quién se anima a ponerle Apia, pero está interesante. Apia es bueno. ¿Por qué Apia? Pues porque era una persona que estaba también al lado de Filemón. Era una persona que estaba en la iglesia. Y no nada más eso, que dice que es nuestro compañero de lucha. Dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Primer punto interesante de esta carta. Pablo le está diciendo a Filemón, le está mandando un saludo, pero ¿saben qué? Filemón tenía un grupo de conexión. ¿No se la sabían esa? Filemón tenía una iglesia, o a lo mejor era más que un grupo de conexión, pero tenía una iglesia. ¿Y saben dónde se reunía la iglesia? En la casa de Filemón. Lo cual me deja ver que era una iglesia grande. No era una iglesia pequeña. Era una iglesia grande y me deja ver el corazón de Filemón. Filemón tenía un corazón para las cosas de Dios. Estaba dispuesto a poner su casa para que el evangelio se predicara. Y esto, pues bueno, es interesante porque no nada más era un amante de la iglesia, un amante, ahorita vamos a ver más adelante en este mismo capítulo de Filemón, cuáles eran las características de Filemón. Él daba todo porque el evangelio se anunciase. Y quiero hacer aquí una primera reflexión. Quiero que consideremos de alguna manera que si bien es cierto el día de hoy, 10 de mayo de 2023, tenemos nuestros grupos de conexión y también tenemos un local donde estamos y donde nos podemos juntar, que está en Oriente 171, número un hermano 136, y eso es para los hermanos que nos están viendo del otro lado, ya sea aquí en México o en otras partes del mundo. Si un día vienen a México, vénganse aquí a reunir con nosotros también. Tenemos un lugar donde nos reunimos y eso es una bendición. El día de hoy estoy convencido, me queda claro que muchos de nuestros hermanos faltaron por causa de la mamá, y no está mal. Lo que decía en un principio, algunas hermanas hoy festejaron en la mañana el desayuno, otras al mediodía la comida y otras en la noche. Y a lo mejor hoy no están los que están en la noche, pero eso no quita el hecho de que sabemos que tenemos un lugar donde reunirnos. Algunas hermanas se agarraron desayuno, comida y cena. Dios las bendiga. Pero tenemos lugares donde reunirnos. Tenemos grupos de conexión y el pastor nos ha animado, y la pastora, a que vayamos a nuestro grupo de conexión. Así que esto no es algo nuevo, esto es algo que pasaba desde el siglo más o menos 60-61 después de Cristo. Vamos a continuar con esta reflexión sobre el libro de Filemón, y lo que sigue diciendo es interesante, el versículo 4 al 7. Vamos a ver algunas características de Filemón que deberían animarnos a ser iguales. Vamos a leer, dice, en la misma carta, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Características de Filemón. Primero podemos ver aquí que era alguien que tenía fe en el Señor Jesús. A veces oramos y decimos, Señor, dame más fe, y no está mal, porque a veces nuestro corazón desfallece en el día a día. A veces con las situaciones que tenemos nuestro corazón desfallece, pero si algo le caracterizaba a Filemón era que tenía fe en el Señor Jesús. Otra cosa que Pablo escuchaba, dice, sigo oyendo de tu amor por el pueblo de Dios. Y eso es algo que nos debería de animar, tener amor por los que estamos en la iglesia. Si bien es cierto que somos una cantidad de personas impresionantes en esta iglesia y que a veces rebasamos las 1000 personas, que a veces pues bueno, mientras más vamos creciendo, menos vamos conociendo a la grey, a los congregantes. Pero eso no debería de quitar de nosotros, amados hermanos, y me incluyo, el amor por el pueblo de Dios. Que cuando salgamos nos podamos saludar unos a otros.
A veces, y yo entiendo que las situaciones de las prisas del trabajo, las prisas del día de este siglo XXI, a veces nos carcomen, nos llevan a ser pues parte de eso. ¿Quién no en la ciudad ha manejado rápido porque ya salió tarde para el trabajo? O va corriendo al metro y cuando llegas a esa estación Pino Suárez y que ves que no puedes subirte al vagón, ves la ventanita abierta y te trepas por ahí. Yo he visto videos. O sea, hay veces que la prisa del día de hoy nos carcome, pero eso no debería de quitarnos, y me incluyo, porque si es algo de lo que estoy hablando el día de hoy, es algo de lo que el Señor también me habló, de tener amor por el pueblo de Dios, por todos los que vienen, quizás saludar a todos. Es algo que yo admiro de mi papá. Mi papá, porque no tiene más manos, de verdad, hermanos, pero mi papá saluda a diestra y a siniestra. Bueno, a la derecha, a la izquierda, lo dije en italiano, no crean que es siniestro mi padre, no. Saluda a la derecha y a la izquierda, adelante ve un hermano, va, lo saluda. Y yo digo, wow, la paciencia de mi papá a veces es impresionante, y creo que debería yo también de aprender al día de hoy, porque estamos en el proceso, todos estamos en el proceso, pero es algo que le caracterizaba a Filemón, ese amor que tenía por el pueblo de Dios. Otra cosa que le caracterizaba era que era generoso. Y creo que esta iglesia, los pastores, nos han enseñado a ser generosos en lo más. Y es algo que bendigo a Dios. Pero por supuesto que hay gente que va llegando a la iglesia y que viene por primera vez, o a lo mejor vienen de otra iglesia y se quieren congregar con nosotros, y es algo que deberíamos de enseñarles, el ser generosos. Y como les dije, cierto que todos estamos en el camino, que Dios tiene que transformar muchas veces nuestra vida, pero la generosidad es algo de lo que tenemos que tener en nuestra vida, y no nada más en el dinero, porque cuando hablamos de generosidad, luego lo que decimos, hay que ser generosos. No, también generosos en un saludo, generosos en una sonrisa, generosos en decir una palabra de bendición. No a veces decir, ay, ahí viene este hermanito. Hay que ser generosos. Ahí viene, no, tampoco, no es por ahí. Es decir, qué bueno que ahí viene este hermano. Hay que ser generosos con el pueblo de Dios. Otra característica que tenía también Filemón, y que lo vemos aquí, es la bondad. Su bondad animó el corazón del pueblo de Dios. Es lo que dice Pablo en su carta. Y esta carta, de una vez lo voy a soltar. Lo tenía aquí en mi bosquejo, pero ¿qué es lo que voy a soltar? Esta carta la escribió desde la cárcel. No la escribió desde un escritorio, que seguro muchos de aquí, bendito Dios, tenemos un escritorio donde en la casa podemos escribir, y si no, tenemos una mesa, bendito Dios. Estoy convencido de que todos los que estamos aquí tenemos una mesa para comer, gracias a Dios. Pablo no tenía una mesa. Pablo estaba en la cárcel de Roma, y fíjense el corazón con el cual escribió esta carta. Yo no sé si a través de la penumbra o en el día tenía alguna rejilla o rejota que le daba luz y él pudo escribir, pero él decía desde su corazón, ¿sabes qué? Algo que me animó de ti fue tu bondad, la bondad y que reanimó el corazón del pueblo de Dios. Así que pues bueno, son cosas que tenemos que aprender también de esta pequeña carta que escribió Pablo a Filemón. Vamos a lo que sigue. Ahora vamos a ver del versículo 8 al versículo 12. Y aquí viene parte interesante de la carta, de lo que escribió Pablo. El clímax, lo mero, parte de lo mero del meollo del asunto. Fíjense, sigue escribiendo esta carta. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo. Porque es correcto que lo haga. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo. Una vez más está diciendo mía, de Pablo. Un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre de la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo
no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta o de regreso. Con él va mi propio corazón. Híjole, aquí hay una petición. Es más, la petición en esta carta, ¿cuántos han escrito una carta de amor? Yo sí la he escrito, y todavía por ahí la debe de tener a mi querida Marianita. Ruego a Dios. No, no es cierto. Sí la tiene, la he visto. Miren, las mujeres tienen algo especial, que guardan las cosas que más importan en la casa. Es más, a veces hasta el florero de las bodas, ahí van, lo guardan las hermanas. Algo que, ¿por qué? Porque fue, no sé, la boda de mi hijo. ¡Wow! Un recuerdo bonito. Yo sé que Mariana tiene mi carta, porque yo tengo la carta de Mariana. Yo le escribí una carta a mi esposa, bueno, todavía era mi novia, un día antes de casarnos, y le escribí palabras bonitas, pero pocas veces yo he escrito o yo he utilizado la pluma y una hoja para escribir algo pidiendo de favor. No sé si tú lo has hecho, pero aquí un personaje importante en la Biblia, el cual impactó los corazones no nada más de la iglesia en todo el mundo y a través de siglos, sino que al día de hoy sigue impactando a la gente con sus cartas que escribió. Y por supuesto que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en todo esto, porque el Espíritu Santo es el que nos ha dejado hasta el día de hoy la Biblia. Esta persona, Pablo, fíjense cómo lo dice, lo quiero volver a repetir. Me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Y en el versículo 10 dice: te suplico. Bolas, te suplico. ¿Qué está suplicando Pablo? ¿Qué está pidiéndole a Filemón Pablo en esta carta? Pues bueno, le está pidiendo bondad. Te suplico que muestres bondad a mi hijo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Algunos ya, por supuesto, que han estudiado la palabra. Algunos otros tienen años que han nacido en el Evangelio y sabemos quién es Onésimo. Pero para aquellos que por ahí es primera vez que están escuchando este nombre o esta carta que estamos leyendo, Onésimo era esclavo de Filemón. Bolas, se le escapó a Filemón. Onésimo no lo dice tal cual la palabra, pero por supuesto que se infiere que Onésimo se fue de la casa de Filemón. Ahora, esto me deja ver que Filemón era un hombre rico, porque para esa época, ahora vamos a tomar algo en consideración al día de hoy. En esa época era costumbre tener esclavos, aún los cristianos. Era parte del vivir diario. Es algo que a lo mejor muchos de nosotros no entendemos o no entenderíamos como un esclavo al día de hoy, y seguramente habrá muchas asociaciones que están al día de hoy en contra de la gente que tiene esclavos, pero antes era común. Y la gente que tenía esclavos era gente rica. Me puse a investigar un poquito, más o menos cuánto hubiera costado un esclavo, o cuánto le hubiera costado a Filemón comprar un esclavo. Porque tenía no uno, por lo que se puede leer, tenía varios esclavos. Era una persona pudiente. ¿Cuánto calculas tú que costaría un esclavo en esa época? Año 60 después de Cristo. Pues bueno, me di a la tarea de meterme, de investigar, y resulta que más o menos tendría un precio, y eran, bueno, así se le llamaba en ese entonces, sestercios. Más o menos costaba 2,000 sestercios. Y eso nos deja igual. Pues sí, ¿era mucho, era poco? Pues era mucho, porque eran 2,000 sestercios. Era una buena cantidad. Alejandro, ¿qué te parece si ya que estás leyendo esto, lo traes al día de hoy, a 2023, y nos dices en pesos mexicanos o dólares, por lo menos para hacer la comparación, cuánto era de billete de lana, de marmaja, de pachocha? Pues sí, el más barato era
$4,400, 79,200 pesos mexicanos. Con eso algunos de nosotros nos podríamos comprar un carro. Pero en ese entonces se compraban esclavos. Así que por lo menos 80,000 pesos se le habían ido a Filemón, un cristiano, pero que tenía esclavos. Y entonces Onésimo, no nos dice la Biblia qué pasó, pero agarró sus cosas, agarró su maleta, como lo hemos visto en las caricaturas, su palito, sus cositas atrás en una bolsa, y se fue. La cosa es que Onésimo, no nos dice tampoco la Biblia cómo, pero llega a Roma y conoce a Pablo. ¿Y dónde lo conoció? En la cárcel. Algo hizo Onésimo. Y algunos dirían: pero hay un Dios. Hay un Dios, Onésimo, te fuiste, pero hay un Dios. No, muchos dicen eso, pero la verdad es que ya cuando uno conoce de las cosas de Dios, no cabe duda que es impresionante este versículo, que todo lo que pasa a los que amamos a Dios es para bien. Y Onésimo no lo sabía, pero Filemón amaba a Dios. No nos dice por qué se fue, pero llegó ahí con Pedro, y Pedro le predicó, y Onésimo aceptó el evangelio a tal grado, fíjense, a tal grado que aquí viene otro punto importante ahorita de esta pequeña disertación, que Onésimo, fíjense en el versículo 10, Pablo dice que muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre de la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Y dice en el versículo 11: no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta. Ándale. Y con él va mi corazón. Y vuelvo a lo que dije en un principio de Saulo y de Pablo. Onésimo era uno antes de Cristo, y Onésimo fue otra persona después de Cristo. Pablo le predicó, porque Pablo predicaba a diestra y siniestra. Pablo predicaba para todos lados, y le predicó a Onésimo. Y cuando Onésimo escuchó de la palabra de Jesús, del evangelio, aceptó a Jesús y su vida cambió. Y tan es así que Pablo lo quiso tanto que me atrevo a decir que lo educó en la fe, que le compartió en la fe, fue su maestro, y cambió la vida de Onésimo. Vamos a seguir adelante, porque si no, no vamos a saber cuál es el final de Onésimo y de cómo termina esta carta. Así que nada más termino con esta parte. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Versículo 13 al 16, y aquí va dirigido a Filemón. Filemón, quería retenerlo aquí conmigo, le dice Pablo, o sea, quería retener a Onésimo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Estaba en la cárcel en Roma, y él, o sea, Onésimo, me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, le dice Pablo, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Wow, no manchen, qué cosa. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y con mayúsculas dice aquí en esta versión: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma, le dice a Filemón. Esa está buena. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Válgame, qué series de Netflix ni qué nada.
Estas son buenas series y reales. Esto es lo que vale la pena leer. Onésimo no era el mismo, pero a tal grado lo quería Pablo que le dice: mira, Filemón, te pido que lo perdones. No lo dice tal cual, pero le está diciendo: perdónalo. Segundo punto: recíbelo como si me recibieras a mí. ¿Y Filemón quería a Pablo? Sí, claro que lo quería. ¿Y Pablo quería a Filemón? Sí. ¿Y todo Roma? Lo sabe. ¿Y todo Colosas? Lo sabe, porque él vivía en Colosas, Filemón. Lo sabían de ese amor. De hecho, en la carta, ¿cómo empieza? Eso es un aprecio entrañable que se tienen. Pero vuelvo al punto: antes de Cristo y después de Cristo. Onésimo era esclavo, y ahora resulta que escucha del mensaje, y Pablo le dice: te tienes que regresar con Filemón, porque al final él te compró y tú le perteneces. Pablo sabía cuál era el tejimaneje, perdón por mi palabra de jerga, pero cuál era el tejimaneje en ese tiempo, muy diferente al de nosotros al día de hoy. Él sabía cómo se manejaban las cosas en ese momento. Él sabía que Onésimo era un esclavo, pero se lo regresa a Filemón ya no como esclavo, y todavía le dice: ya no va a ser tu esclavo, va a ser tu hermano. Ándale. Y es como si me recibieras a mí. Y esto habla también del perdón, que como hijos de Dios tenemos a veces que tener este corazón, no nada más del que describe Pablo que acepte Filemón a Onésimo, sino como hijos de Dios: perdonar. Cuando uno no perdona, no me voy a meter a los datos médicos ni científicos porque no es el punto, pero por ahí estuve viendo, cuando uno no perdona se hacen raíces de amargura. Cuando uno no perdona, lo puede ver en muchas personas, que si bien es cierto que nuestro cuerpo se va degenerando, si nuestro cuerpo también, por supuesto que un día vamos a morir, pero nuestro cuerpo puede percibir esas sensaciones cuando no perdonas a alguien, y se hacen raíces de amargura, y cuando te das cuenta ya no sonríes y ya no te ríes, y ya hay algo en tu corazón que está ahí como una ¿a cuántos se les ha metido una piedrita en el zapato o se les ha enterrado una astilla? ¿A cuántos de nosotros? Claro. Y cómo duele, y cómo está, y friegue, y lastime, y muele. A veces así es cuando no se perdona. Los niños, date cuenta de un niño cuántas veces ríe al día, cuántas veces reímos. ¿Nos hemos dado cuenta que también eso como hijos de Dios nos afecta? Por eso habla la palabra muchas veces del perdón. Y aquí no es la excepción. Así que le dice: considérame como tu hermano, considéralo como tu hermano. Y miren, Filemón parece que perdió un esclavo, pero ganó un hermano y siervo para siempre. Y me llama la atención lo que dice aquí el versículo 15: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Parecía que se le había perdido, pero ¿saben qué? Cuando tú estás en los caminos de Dios, nada pierdes, aunque parece o aunque lo pierdas, pero todo regresa. Y a diferencia de Filemón, ¿qué hemos perdido el día de hoy? ¿Qué has perdido el día de hoy? ¿Has perdido quizá el amor por tu familia? ¿Has perdido a lo mejor tus sueños? ¿Has perdido la tranquilidad? ¿Has perdido tus finanzas? ¿Has perdido tus relaciones? ¿Has perdido tu fe? ¿Has perdido tu alegría? ¿O hemos perdido cualquiera de las que acabo de mencionar? Quizá, pero ¿sabes qué? Como dijo en el versículo 10, por un corto tiempo, porque después va a estar de regreso. La bendición de Dios, yo siempre lo he creído y lo he dicho fuerte y quedito, la bendición de Dios es la que ¿qué? Enriquece y no añade tristeza alguna. Enriquece tu vida espiritual, enriquece tus relaciones familiares, enriquece tu trabajo, enriquece tu buena manera de hablar con la gente, enriquece tu salud, enriquece tu alegría, enriquece tus relaciones, enriquece el ser padre con tus hijos, enriquece el ser hijo con tu padre, enriquece tanto. Por eso también aquí habla del perdón. Y bueno, después de esto, después de que Pablo, esta última parte que escribe aquí en esta versión con letras mayúsculas, dice:
Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Eso me gustó. O sea, Pablo de alguna manera le está diciendo: hey, Filemón. Bueno, no lo hizo así desde la cárcel, ¿verdad? Le dijo: hey, Filemón, si algo yo te ayudé siendo siervo de Dios, fue que cuando platiqué contigo, aunque no lo dice tal cual, yo animé tu alma. ¿Cuáles son las almas? ¿O cuál es el alma? Las emociones. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. No está hablando de la salvación, pero sí Pablo le está dejando ver que él por alguna razón le debe su propia alma, sus emociones. Algo hizo Pablo sobre la vida de Filemón que lo marcó y lo cambió. Y es lo que hace Dios con cada uno de nosotros: te marca y te cambia. Y quiero ir concluyendo. Ya vamos a los últimos versículos, del versículo 21 al 25, que en toda carta debe de haber una despedida. Adiós, bye, ya me voy, chao. Pórtate bien, hijo. No comas mucho. Acuérdate de tu dieta. No dejes de tomar tu medicamento. Bueno, vamos a ver de qué manera se despide Pablo y qué es lo que nos deja de enseñanza este libro de Filemón. Versículo 21: mientras escribo esta carta, estoy seguro que harás todo lo que te pido, y aún más. O sea, no nada más eso, sino más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. Aquí los dos estamos encarcelados, pero te manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Una carta muy pequeñita que escribe desde la cárcel. Aproximadamente se cree que en el año 60, cuando Nerón estaba reinando, gobernando Roma, el loco de Nerón, algunos hemos escuchado de él, pues más o menos en esa época es que estaba el apóstol Pablo en la cárcel. Desde ahí le escribió, y no nada más una, escribió varias cartas, pero esta en especial se le escribió a Filemón. Y termino con 2 puntos, hermanos. El primero es para aquellos que no conocen a Dios. Saben, hay un antes y un después. Si tú el día de hoy vienes por primera vez, o ya te han invitado aquí a la iglesia y dices: bueno, pues es buena onda, no sé. Sabes, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Saulo le caían gordos los cristianos, a tal grado que los mataba. No quería saber nada de los cristianos. Le caían gordos, peor que gordos, porque los mataba. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús, aquel que murió en la cruz, a tal grado que cambió su vida, y nunca más se llamó Saulo de Tarso. Fue el apóstol Pablo. Cuando tú y yo hacemos el antes y después de Jesús, hay un cambio radical en tu vida y para tus generaciones. Así que esta invitación es para ti. Puedes tener hoy un día en que sea tu antes de Cristo y tu después de Cristo, y verás tu vida cómo cambia y cómo es de veras transformada, no por mí, no por una religión, por Jesús, por aquel que murió y resucitó. Onésimo se escapó. No nos dice las causas. Seguramente fue por odio, por rencor, por situaciones, por pagos, no sé, por problemas familiares, por problemas con él. No sé qué le pasó a Onésimo, pero Onésimo a tal grado fue su cambio que regresó con su dueño, con Filemón, y regresó para extender el evangelio. Así que este primer llamado va a ser para ti si es que vienes por primera vez y nunca has tenido un encuentro con Jesús. Él puede cambiar tu vida. Lo hizo conmigo, lo ha hecho. Mira, y yo entre comillas me consideraba bueno. No es necesario que seas malo, simplemente hay un cambio en nuestras vidas. Como decía un amigo que se llama Alfonso Martínez,
troncos más fuertes ha tirado Dios. Y ahí está Saulo de Tarso. Y la segunda reflexión es para nosotros, los que ya conocemos a Cristo y que estamos en el proceso. A veces hace falta perdonar. Y la carta que escribe Pablo a Filemón, básicamente el título es el perdón. Básicamente es eso. ¿Qué no te está dejando o no nos está dejando avanzar? El perdón. Que tienes alguna situación en tu corazón, como te decía, como una espinita o como una piedra en tu zapato con tal hermano o con tal familiar que ya tiene rato que no lo ves, o con tal o cual persona del trabajo, no sé con quién, pero ¿saben qué? Necesitamos pedir perdón a Dios y hacer algo, accionar. Voy a invitar que te pongas de pie. Esta pequeña reflexión de un libro tan interesante, la carta a Filemón, nos deja estas dos lecciones, por lo menos que yo las puedo ver. Así que cierra tus ojos para no distraerte. Y si vienes por primera vez, tan solo repite conmigo, pero hazlo como viendo a Jesús. Jesús, dile y repite después de mí: te acepto en mi corazón y cámbiame. Perdona mis pecados. Perdona todo lo malo que yo haya hecho aún sin darme cuenta, y te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Cambia mi vida, cambia mi situación y hazla siempre favorable, porque tú lo prometiste. Hoy te acepto como mi único Salvador y reconozco que Jesús no nada más murió, sino que también resucitó para darme vida eterna. Te acepto, Jesús, en mi corazón. Y la otra oración es para ti y para mí. Si el día de hoy tenemos algo que perdonar, y que sea el Espíritu Santo que traiga en este momento a tu vida, a tu corazón, la reflexión sobre quién, porque tú sabes, o sea, claro que tú sabes, claro que también yo sé. A veces decimos no nos hagamos. Espíritu Santo, trae a mi corazón a quién debo de perdonar, a quién debo de amar y a quién debo de aún bendecir. Y que esto sea sobre cada uno de nosotros, porque esto es individual, Dios. Y estamos en el proceso, claro que sí, Dios. Y yo estoy en el proceso y pido que tu Espíritu me siga animando, fortaleciendo, porque cada vez quiero ser más como tú. Todo esto te lo pedimos, y que no nada más quede, Señor, como una plática de una carta que leímos del apóstol Pablo a Filemón, sino que quede grabada en mi corazón para siempre, y que así lo haga. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.